Ella murió trayendo una nueva vida al mundo. Él sonrió antes de que el cuerpo estuviera frío. Pero el médico, en voz baja, dijo algo que cambiaría todo para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no es lo que parece. El Hospital General de Rosario olía a antiséptico y a lluvia de octubre. En la sala de espera del tercer piso, Ricardo Salcedo caminaba de un lado a otro, revisando su reloj cada 30 segundos, no por ansiedad, sino por impaciencia. Su esposa, Valentina, llevaba ya 11 horas de trabajo de parto. Era su primer hijo, un varón que ya tenía nombre, Mateo. Nadie en esa sala sabía que Ricardo, apenas 2 horas antes, había estado enviando mensajes de texto a otra mujer. Ya casi termina esto. Pronto seremos libres, mi amor, había escrito. La mujer se llamaba Camila Reyes y era la asistente de su despacho de abogados desde hacía 2 años. Llevaban 14 meses de aventura y en las últimas semanas habían empezado a hablar de un futuro juntos, uno que no incluía a Valentina. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que esa noche el destino tenía preparado un giro que ni él, con toda su frialdad calculadora, podría haber imaginado. A las 11:42 de la noche, la puerta de la sala de partos se abrió. Una enfermera salió con el rostro pálido, buscando con la mirada a algún familiar. Ricardo se puso de pie de inmediato. Señor Salcedo, el doctor necesita hablar con usted. El doctor Ernesto Villagómez, un hombre de unos 60 años con más de 3 décadas de experiencia trayendo vidas al mundo, salió minutos después con las manos aún cubiertas por guantes manchados. Su expresión era la de alguien que ha dado demasiadas malas noticias en su vida y nunca se acostumbra a ellas. Hicimos todo lo posible, dijo, y la frase cayó como una piedra en el pecho de Ricardo. Hubo una hemorragia postparto masiva. Perdimos a su esposa hace 4 minutos. Ricardo se llevó las manos al rostro. Cualquiera que lo viera en ese momento habría jurado que estaba destrozado. Las lágrimas brotaron, los hombros temblaron, incluso soltó un gemido ahogado que resonó por el pasillo. Pero por dentro, en algún rincón oscuro de su mente que llevaba meses cultivando esa oscuridad, sintió algo parecido al alivio. ¿Y mi hijo?, preguntó, casi como un trámite. El bebé está bien. Es un niño sano. Está en incubadora por precaución, pero está estable. Ricardo asintió, y el doctor, antes de retirarse, le dio una palmada en el hombro y le dijo que lo sentía profundamente. Nadie notó que, apenas el doctor se alejó por el pasillo, Ricardo sacó su teléfono y escribió un solo mensaje. Se acabó. Ven al hospital, pero espera media hora antes de entrar. Camila llegó 40 minutos después, vestida de negro, como si ya hubiera estado esperando esa llamada desde hacía tiempo. Se sentó junto a Ricardo en la sala de espera, tomó su mano con disimulo, y en voz baja, casi como un susurro entre labios apretados, dijo, ya pasó. Ahora sí podemos empezar de nuevo. Ricardo apretó su mano de vuelta. Sus ojos, secos ya de cualquier lágrima real, brillaban con una calma que no correspondía a un hombre que acababa de perder a su esposa. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado del pasillo, en la pequeña sala de personal médico, el doctor Villagómez estaba sentado frente a un expediente, revisando los resultados de los análisis de sangre que se habían tomado como rutina antes de la cirugía de emergencia. Y algo en esos números no cuadraba. Algo que lo obligó a llamar de inmediato al jefe de patología del hospital. Media hora más tarde, cuando Ricardo y Camila ya planeaban en susurros los detalles del funeral, y sin darse cuenta, los detalles de su futuro juntos, una enfermera se acercó a ellos con el rostro tenso. Señor Salcedo, el doctor Villagómez quiere hablar con usted a solas. Es sobre los resultados de su esposa. Ricardo frunció el ceño. Valentina ya estaba muerta. ¿Qué resultado podía importar ahora? Se levantó, dejando a Camila en la sala de espera, y siguió a la enfermera por un pasillo que de pronto le pareció más largo y más frío de lo normal. Entraron a una pequeña oficina donde el doctor Villagómez lo esperaba, ya sin la bata blanca,
con un expediente cerrado sobre el escritorio y una expresión que Ricardo no supo descifrar. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más parecido a la sospecha. Siéntese, por favor, dijo el doctor, con una voz baja que no admitía discusión. Ricardo se sentó, sintiendo por primera vez esa noche un nudo genuino en el estómago. Antes de que su esposa entrara a cirugía, comenzó el doctor, hicimos los análisis de rutina. Grupo sanguíneo, hemograma completo, función hepática, y algo más que no esperábamos encontrar. ¿De qué está hablando? El doctor Villagómez abrió el expediente lentamente, como si cada segundo que pasaba le costara una decisión moral. Encontramos trazas de un compuesto en la sangre de su esposa. Algo que no debería estar ahí bajo ninguna circunstancia natural. Y dado que la hemorragia que causó su muerte fue atípica para su condición y su historial médico, ordené que se hiciera un análisis toxicológico completo antes de firmar el certificado de defunción. Ricardo sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Los resultados, continuó el doctor, sosteniendo su mirada fija en Ricardo con una intensidad que no dejaba lugar a dudas, llegarán mañana por la mañana. Pero quería que usted lo supiera primero, señor Salcedo. Porque si lo que sospecho es correcto, esto ya no es un caso de mi departamento. Esto se convierte en un caso de la policía. Ricardo sintió que las palabras del doctor se le clavaban en el pecho como agujas de hielo. Trató de mantener la compostura, de que su rostro reflejara la confusión genuina de un viudo reciente y no el pánico de un hombre que de pronto veía su plan derrumbarse frente a sus ojos. No entiendo, dijo, forzando un tono de indignación. ¿Está insinuando que alguien le hizo algo a mi esposa? Valentina no tenía enemigos. Era la mujer más querida de este vecindario. El doctor Villagómez no apartó la mirada. Llevaba 32 años ejerciendo la medicina, y en ese tiempo había aprendido a distinguir el dolor auténtico del dolor actuado. Había algo en la forma en que Ricardo hablaba, algo demasiado medido, demasiado ensayado, que le erizaba la piel. No estoy insinuando nada todavía, señor Salcedo. Solo le informo el procedimiento. Cuando aparece una sustancia no identificada en la sangre de una paciente que fallece por una complicación poco común, la ley me obliga a notificar al Ministerio Público. Es un protocolo, no una acusación. ¿Qué sustancia?, preguntó Ricardo, y esta vez su voz tembló de verdad. Eso es precisamente lo que el laboratorio de toxicología determinará mañana. Por ahora, solo sé que no es algo que el cuerpo produzca de forma natural, ni un medicamento que le hayamos administrado nosotros durante el parto. Un silencio pesado llenó la pequeña oficina. Afuera, en el pasillo, se escuchaba el llanto distante de otro recién nacido, ajeno por completo a la tormenta que se gestaba en esa habitación. Ricardo pensó en Camila, sentada a solas en la sala de espera, sin idea de lo que se estaba discutiendo a solo unos metros de distancia. Pensó en los últimos meses, en las conversaciones susurradas por teléfono, en los planes que habían tejido juntos con el cuidado de quien construye un castillo de naipes. Y entonces, un recuerdo lo golpeó como un rayo. 2 semanas atrás, Camila le había preguntado, casi de pasada, mientras cenaban en un restaurante discreto a las afueras de la ciudad, ¿qué vitaminas prenatales estaba tomando Valentina? Él no le había dado importancia entonces. Ahora, sentado frente al doctor, esa pregunta aparentemente inocente resonaba en su mente con un peso completamente distinto. Doctor, dijo Ricardo, tratando de sonar sereno, ¿cuánto tiempo tardará el resultado completo? Mañana antes del mediodía tendremos el perfil toxicológico completo. Mientras tanto, el cuerpo de su esposa permanecerá aquí, y en la morgue del hospital, bajo custodia. No se emitirá el certificado de defunción hasta que se aclare esta situación. ¿Y el funeral? Ya habíamos empezado a hacer arreglos. Me temo que eso tendrá que esperar, señor Salcedo. Entiendo que es un momento doloroso, pero la ley es clara en estos casos. Ricardo asintió despacio, sintiendo como el terreno bajo sus pies, que hacía apenas una hora le había parecido tan firme, tan prometedor, comenzaba a resquebrajarse.
Se levantó de la silla con las piernas ligeramente temblorosas y salió de la oficina sin decir una palabra más. Cuando regresó a la sala de espera, Camila lo miró con una sonrisa discreta que se desvaneció en cuanto vio la expresión de su rostro. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Aquí no, murmuró Ricardo, tomándola del brazo con más fuerza de la necesaria. Vámonos. Te explico en el auto. Salieron del hospital bajo la lluvia que no había cesado en toda la noche. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado apenas por las luces de sodio que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Ricardo esperó hasta que estuvieron dentro del auto, con las puertas cerradas y la lluvia tamborileando sobre el techo, para hablar. Encontraron algo en la sangre de Valentina. Algo que no debería estar ahí. El rostro de Camila palideció visiblemente, incluso bajo la escasa luz del estacionamiento. Sus manos, que hasta hacía un momento habían estado tan calmadas, comenzaron a temblar sobre su regazo. ¿A qué te refieres con algo? No lo sé todavía. Los resultados completos estarán mañana. Pero el doctor dijo que si se confirma, esto se convierte en una investigación policial. Camila guardó silencio durante varios segundos, mirando fijamente hacia el parabrisas cubierto de gotas de lluvia. Ricardo la observó con atención, buscando en su expresión algo que confirmara o desmintiera el pensamiento espantoso que había comenzado a formarse en su mente desde que salió de la oficina del doctor. Camila dijo finalmente, con la voz reducida a un susurro áspero, ¿tú sabes algo de esto? Camila giró el rostro hacia él con una lentitud que a Ricardo le pareció eterna. Sus ojos, normalmente cálidos y seguros, ahora parecían dos pozos oscuros donde no se podía leer nada con claridad. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso?, respondió, con una indignación que sonaba casi convincente. Yo también quería que esto terminara, sí. Pero de ahí a pensar que yo sería capaz de... Ricardo, ella iba a tener un hijo tuyo. Nunca le desearía algo así. Pero preguntaste por sus vitaminas, insistió él, sin poder contener el pensamiento que llevaba dándole vueltas desde la oficina del doctor. Hace 2 semanas, en el restaurante. Me preguntaste qué tomaba Valentina. Camila soltó una risa breve, seca, casi ofendida. Pregunté por curiosidad, Ricardo. Porque tú mencionaste que estaba teniendo náuseas y le costaba tomarlas. Fue una conversación de 30 segundos. No puedes estar hablando en serio. Ricardo la miró largamente bajo la penumbra del auto, iluminado apenas por el resplandor anaranjado de una farola cercana. Quería creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era un abismo demasiado oscuro para contemplar esa noche. Pero algo en el fondo de su estómago, algo instintivo y frío, le decía que las cosas no eran tan simples como ella las pintaba. Está bien, dijo finalmente, encendiendo el motor. Vámonos a casa. Mañana sabremos qué encontraron exactamente. El trayecto transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el sonido monótono de los limpiaparabrisas y el rugido distante de un trueno. Camila mantuvo la mirada fija en la ventana, observando las calles vacías de Rosario deslizarse bajo la lluvia, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, calculando, recordando, revisando cada detalle de las últimas semanas para asegurarse de que no hubiera dejado ningún cabo suelto. Lo que Ricardo no podía ver, oculto tras esa expresión serena que ella se esforzaba en mantener, era el terror genuino que la invadía por dentro. No terror por haber sido descubierta, porque Camila sabía, con una certeza gélida, que no había cometido ningún error en su plan, sino terror por algo mucho más inquietante, si no había sido ella. ¿Quién más podría haber querido la muerte de Valentina? Porque la verdad que Camila guardaba con el mismo cuidado con el que Ricardo guardaba sus propios secretos, era mucho más compleja de lo que él imaginaba. Sí, había fantaseado con la muerte de Valentina. Sí, había soñado despierta con un futuro donde ella ocupara el lugar de esposa legítima. Pero fantasear no era lo mismo que actuar, y Camila, a pesar de su ambición, a pesar de los meses de mentiras y encuentros clandestinos, no había cruzado esa línea.
No de la manera en que Ricardo sospechaba. Sin embargo, había alguien más que sí conocía los detalles de las vitaminas prenatales de Valentina. Alguien que había estado presente en casi todas las citas médicas, que había acompañado a Valentina a la farmacia en más de una ocasión, que incluso había ayudado a organizar el pastillero semanal cuando las náuseas del tercer trimestre hacían que Valentina se sintiera demasiado débil para hacerlo ella misma. Esa persona era Adriana Fuentes, la hermana menor de Valentina. Camila no tenía forma de saberlo esa noche, mientras el auto avanzaba lentamente por las calles empapadas de Rosario. No tenía idea de que, apenas 2 días atrás, Adriana había tenido una discusión telefónica con Valentina que había terminado en gritos y llanto. ¿Una discusión sobre una herencia familiar? Sobre una casa en las afueras de la ciudad que había pertenecido a los padres de ambas y que Valentina, como hija mayor, tenía el derecho legal de reclamar en su totalidad tras la reciente muerte de su madre. Adriana llevaba meses acumulando un resentimiento silencioso, viendo cómo su hermana mayor, siempre la favorita, siempre la exitosa, se preparaba para heredar no solo la casa familiar sino también, según los rumores que circulaban entre las tías y primas, una suma considerable de dinero que su madre había mantenido oculta en cuentas bancarias que solo Valentina conocía. Y cuando el auto de Ricardo finalmente se detuvo frente a la casa donde Valentina y él habían vivido durante los últimos 5 años, ninguno de los dos, ni Ricardo con su culpa disfrazada de duelo, ni Camila con su ambición disfrazada de amor, tenía la menor idea de que la respuesta a la pregunta que atormentaba al doctor Villagómez esa noche no se encontraba en ninguno de ellos dos, sino en una llamada telefónica que Adriana Fuentes había hecho esa misma tarde, apenas 2 horas antes de que Valentina entrara a la sala de partos, una llamada que había sido registrada por error en el sistema del hospital y que alguien, en algún momento de las próximas 24 horas, estaba a punto de descubrir. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa de la cocina a las 6:15 de la mañana, sacándolo de un sueño intermitente y plagado de imágenes fragmentadas, el rostro pálido de Valentina, las manos temblorosas de Camila, la voz grave del doctor Villagómez repitiendo una y otra vez la palabra sustancia. Contestó de inmediato, con el corazón acelerado antes incluso de escuchar quién llamaba. Señor Salcedo, habla el doctor Villagómez. Necesito que venga al hospital lo antes posible. Los resultados llegaron antes de lo esperado. ¿Qué encontraron? Prefiero que hablemos en persona. También he tenido que notificar a la policía, tal como le advertí anoche. Un detective lo estará esperando aquí. La llamada terminó antes de que Ricardo pudiera hacer más preguntas. Se quedó sentado en la cocina, con el teléfono aún en la mano, mirando por la ventana como la lluvia de la noche anterior había dado paso a una mañana gris y neblinosa. En el piso de arriba, en la habitación que habían preparado con tanto cuidado durante los últimos meses, el pequeño Mateo dormía en su cuna, todavía en el hospital bajo observación, ajeno por completo a la tormenta que se avecinaba sobre la vida de sus padres. Camila apareció en la puerta de la cocina, envuelta en una bata que no era suya, con el cabello despeinado y una expresión de cansancio genuino tras una noche de sueño casi inexistente. ¿Quién llamaba? El doctor. Dice que llegaron los resultados. Y que hay un detective esperándome. El color abandonó el rostro de Camila con una rapidez que no pasó desapercibida para Ricardo. Durante un instante fugaz, algo parecido al pánico cruzó sus ojos antes de que ella lograra recomponer su expresión. Voy contigo, dijo, aunque su voz sonó menos firme de lo que pretendía. No, respondió Ricardo, con una frialdad que sorprendió a ambos. Es mejor que no nos vean llegar juntos. Todavía no, Camila. No hasta que sepamos exactamente qué está pasando. Ella asintió, tragándose una réplica que se le había formado en la garganta, y observó en silencio cómo Ricardo subía a cambiarse de ropa, moviéndose con la rigidez mecánica de un hombre que sentía que el suelo bajo sus pies podía desmoronarse en cualquier momento. Media hora después, Ricardo entraba al Hospital General de Rosario por segunda vez en menos de 12 horas,
esta vez con un nudo de ansiedad genuina apretándole el pecho. En el pasillo del tercer piso, cerca de la oficina del doctor Villagómez, un hombre de complexión robusta, vestido con un traje gris arrugado y una expresión de quien lleva demasiados años viendo lo peor de la naturaleza humana, lo esperaba con una libreta en la mano. «¿Ricardo Salcedo?», preguntó el hombre, extendiendo una mano. «Detective Fernando Ibarra, de la policía de Rosario. Lamento mucho su pérdida». Ricardo estrechó su mano con cautela, notando cómo la mirada del detective lo examinaba con una atención clínica, casi quirúrgica, buscando grietas en su compostura. «Gracias, detective. El doctor me dijo que había resultados». «Así es. ¿Podemos hablar en privado?». Entraron juntos a la misma oficina donde Ricardo había estado la noche anterior. El doctor Villagómez ya se encontraba ahí, sentado detrás del escritorio, con un expediente considerablemente más grueso que el de la víspera. A su lado, una mujer joven con bata de laboratorio sostenía una carpeta con el logo del Departamento de Toxicología Forense. «Señor Salcedo», comenzó el doctor, sin rodeos esta vez, «el análisis confirmó la presencia de una concentración elevada de un anticoagulante llamado varfarina en la sangre de su esposa. Es una sustancia que, en dosis controladas, se utiliza para tratar problemas de coagulación. Pero en las concentraciones que encontramos, y considerando que Valentina no tenía prescripción médica para este medicamento, resultó ser la causa directa de la hemorragia masiva que le costó la vida». Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban y se sujetó del respaldo de la silla frente a él antes de sentarse, casi sin darse cuenta de sus propios movimientos. ¿Cómo pudo llegar eso a su cuerpo? El detective Ibarra intervino, con la voz calmada pero firme de quien ha hecho esta misma pregunta cientos de veces en circunstancias similares. «Eso es exactamente lo que necesitamos». Ricardo se quedó paralizado durante un instante, con la mente convertida en un torbellino de nombres y rostros que desfilaban a toda velocidad. La señora que ayudaba con la limpieza 2 veces por semana, sus propios padres que visitaban ocasionalmente, los compañeros de trabajo de Valentina que a veces pasaban por la casa para reuniones informales y, por supuesto, Adriana, la hermana de Valentina, que había estado ahí casi a diario durante las últimas semanas del embarazo, ayudando con los preparativos, acompañándola a las citas médicas, ofreciéndole el tipo de compañía que una mujer embarazada agradece cuando su esposo está siempre ocupado en el trabajo. «Mi cuñada, Adriana», dijo Ricardo lentamente, sintiendo como cada palabra le costaba un esfuerzo consciente. «Ella estuvo con Valentina casi todos los días este último mes. La ayudaba con las citas, con las compras, incluso organizaba sus medicamentos». El detective Ibarra anotó el nombre en su libreta sin mostrar ninguna reacción visible, aunque algo en la forma en que apretó el bolígrafo contra el papel sugería que esa información no le resultaba del todo sorprendente. ¿Alguna razón para pensar que la relación entre ellas no era buena? Ricardo dudó. Había escuchado fragmentos de discusiones telefónicas entre las hermanas en las últimas semanas, conversaciones que Valentina siempre cortaba abruptamente en cuanto él entraba a la habitación, murmurando después que eran cosas de familia que no valía la pena mencionar. En su momento, absorto como estaba en su propia doble vida, no le había dado ninguna importancia. Tenían algunas diferencias, admitió finalmente. Algo relacionado con la herencia de su madre. Una casa, creo, y algo de dinero. Pero nunca pensé que fuera algo serio. Son hermanas, discuten y se reconcilian, como cualquier familia. El detective cerró su libreta con un gesto pausado y miró al doctor Villagómez antes de volver su atención a Ricardo. Vamos a necesitar hablar con la señora Fuentes lo antes posible. También le pediré que nos proporcione acceso a la casa, para que nuestro equipo forense pueda revisar los medicamentos, suplementos y alimentos que su esposa consumía habitualmente. Por supuesto, respondió Ricardo, casi sin pensarlo, ansioso por parecer cooperativo, por proyectar la imagen de un esposo devastado que solo deseaba justicia para su difunta esposa.
Lo que Ricardo no sabía. Mientras salía de esa oficina con el peso de una nueva y aterradora posibilidad instalándose en su pecho, era que el detective Ibarra ya había recibido, apenas una hora antes, un reporte preliminar del Departamento de Sistemas del hospital. Un reporte que documentaba una llamada telefónica realizada desde el teléfono fijo de la sala de espera del segundo piso, el área destinada a consultas prenatales, a las 7:18 de la tarde del día anterior, apenas 2 horas antes de que Valentina ingresara a trabajo de parto. La llamada había sido realizada al número personal de Adriana Fuentes. Y había durado exactamente 4 minutos con 12 segundos. El sistema del hospital, actualizado recientemente con un nuevo software de seguridad, registraba automáticamente cualquier llamada realizada desde los teléfonos internos como medida de protocolo. Tras un incidente de acoso telefónico ocurrido meses atrás, nadie, ni Adriana ni ninguna otra persona involucrada en los eventos de esa noche, tenía conocimiento de que ese sistema existía, mucho menos que había capturado silenciosamente un registro que ahora se convertiría en una pieza crucial del rompecabezas. Y lo que el detective Ibarra aún no sabía. Lo que descubriría apenas unas horas más tarde al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Era que la persona que había realizado esa llamada no coincidía con la descripción física de Adriana Fuentes. Las cámaras mostraban a una mujer de estatura media, cabello oscuro recogido en una cola de caballo baja, vestida con un uniforme que se asemejaba sospechosamente al del personal de limpieza del hospital, entrando a la sala de espera del segundo piso exactamente a las 7:14 de la tarde, realizando la llamada, y saliendo apenas 5 minutos después por una puerta lateral que conectaba con las escaleras de servicio. Una mujer cuyo rostro, cuando finalmente fuera ampliado y analizado por el equipo técnico de la policía, resultaría pertenecer a alguien que ninguno de los involucrados en este drama había considerado como sospechoso. Hasta ese momento, Beatriz Salcedo, la propia madre de Ricardo, una mujer que durante años había guardado un secreto devastador sobre el verdadero origen de la fortuna familiar. Un secreto que Valentina, apenas 3 semanas atrás, había comenzado a descubrir por accidente mientras organizaba unos documentos antiguos en el ático de la casa familiar. El detective Ibarra llegó a la casa de Beatriz Salcedo 3 días después, acompañado de 2 oficiales y una orden de cateo firmada esa misma mañana. La mujer, de 68 años, los recibió con una calma que a Ibarra le pareció perturbadoramente familiar. La misma serenidad artificial que había visto en Ricardo la noche de la muerte de Valentina. Sangre de la misma sangre, pensó el detective, sin poder evitar la ironía amarga de la frase. Los documentos que Valentina había encontrado en el ático, guardados dentro de una caja de zapatos envuelta en papel periódico amarillento, revelaron la verdad que Beatriz había ocultado durante casi 30 años. La fortuna de la familia Salcedo no provenía, como todos creían, de una empresa textil heredada limpiamente de generación en generación. Provenía de un fraude cometido contra el verdadero socio fundador de esa empresa, un hombre llamado Joaquín Fuentes, padre de Valentina y Adriana, a quien Beatriz y su difunto esposo habían despojado de su parte legítima del negocio mediante documentos falsificados, aprovechando la enfermedad terminal del hombre para presionarlo a firmar papeles que jamás comprendió del todo. Valentina, al descubrir esos documentos, no solo había entendido que la riqueza de su esposo estaba construida sobre una traición, sino algo mucho más devastador, que su propia familia, los Fuentes, tenían derecho legal a una fortuna que ascendía a varios millones de dólares. Había compartido el hallazgo con Adriana en una llamada que terminó en gritos, no por resentimiento entre hermanas, sino por el shock compartido de descubrir que ambas habían sido despojadas de su herencia paterna por la propia suegra de Valentina. Beatriz, al enterarse por boca de su hijo de que Valentina había estado haciendo preguntas incómodas sobre documentos viejos, comprendió que su secreto estaba a punto de desmoronarse, junto con el imperio que había construido para Ricardo. La varfarina, robada durante meses de su propio botiquín, donde la usaba legítimamente para un problema cardíaco,
Fue introducida lentamente en el batido de proteínas que ella misma preparaba para Valentina bajo el pretexto de ser una suegra atenta y cariñosa, preocupada por la nutrición de su nuera embarazada. La llamada telefónica capturada por las cámaras del hospital no había sido a Adriana en absoluto, como inicialmente se sospechó por coincidencia de horarios, sino una llamada de advertencia a un abogado de confianza, buscando desesperadamente maneras de sellar los documentos antes de que Valentina pudiera actuar legalmente. Beatriz, disfrazada con el uniforme robado de una trabajadora de limpieza para evitar ser reconocida por las cámaras del hospital, había cometido el único error que finalmente la delataría. Ricardo se enteró de la verdad completa en la comisaría, sentado frente a un espejo que sabía era de doble vista, escuchando cómo su propia madre confesaba entre lágrimas calculadas que todo lo había hecho por proteger el futuro de la familia. Fue en ese momento, viendo el rostro de la mujer que lo había criado desmoronarse bajo el peso de la culpa, que Ricardo comprendió con una claridad devastadora el tipo de persona en la que se había convertido. Un hombre que había pasado los últimos meses celebrando en secreto la muerte de su esposa, sin saber que esa muerte había sido orquestada por la misma sangre que corría por sus venas. Camila desapareció de la vida de Ricardo apenas 2 semanas después, cuando quedó claro que el escándalo mediático que rodeaba a la familia Salcedo destruiría cualquier futuro que hubiera imaginado junto a él. Se mudó a otra ciudad, cambió de trabajo, y jamás volvió a mencionar el nombre de Valentina ni el de Ricardo en ninguna conversación futura, cargando en silencio con la culpa de haber deseado, aunque nunca ejecutado, la muerte de una mujer inocente. Adriana, tras el juicio que sentenció a Beatriz Salcedo a 25 años de prisión por homicidio premeditado, obtuvo finalmente la restitución legal de la fortuna que le pertenecía a su familia desde hacía 3 décadas. Con ese dinero, crió al pequeño Mateo junto a Ricardo, quien, despojado de su madre, de su amante y de la fortuna que había dado por sentada toda su vida, se convirtió en un padre presente por primera vez, no por virtud propia, sino porque ya no le quedaba nada más a lo que aferrarse. Mateo creció sin conocer jamás los detalles completos de la noche en que su madre murió y su padre celebró en silencio, protegido de esa verdad por una tía que decidió que el niño merecía crecer sin el peso de una historia tan oscura. Pero Adriana, cada año, en el aniversario de la muerte de Valentina, visitaba su tumba sola, y le susurraba la misma promesa, que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar cuántas capas de mentiras intenten sepultarla.